hablar de que, dale una vuelta a lo que está ocurriendo. Se necesitan cambios tanto en el mundo empresarial como de los mismos ejecutivos y las personas. ¿Cómo podríamos hacer para cambiar nuestras habilidades, para poder adaptarnos a lo que viene y dar una mirada más amplia sobre algunos de los temas que podremos conversar esta mañana junto a Ricardo Zenerman, fundador de Deep Consulting, también director ejecutivo de Zencorp Inmobiliaria? ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a MulTV. Hola, bienvenido. Bien, bien, gracias. Bueno, dadas las circunstancias, ¿no? Yo creo que todos estamos pasando por momentos que son un poquito especiales. Buenos días, Justamente, Bárbara. ahora, usted se dio una vuelta larga, tiene una carrera larga empresarial. ¿Cómo llega a este mundo que está tratando de hacer un cambio desde dentro, pero por el lado también? Sí, bueno, yo creo que es un camino que quizás para algunos nos resulta natural después de tantos años de carrera. La inquietud acerca de la racionalidad y si el puro camino, por así decirlo, del pensar es suficiente en los negocios. ¿Te fijas? O sea, después de haber estudiado ingeniería, que es una carrera, bueno, de ciencias exactas, tú te das cuenta que las personas no son como, no se comportan o no nos comportamos tan racionalmente como podríamos pensarlo. Y de ahí me salió esta inquietud y hace algunos años, primero por distintas cosas de negociación y cosas así, me empezó a preocupar más aspectos humanos de los negocios, por así decirlo. Y llegué aquí, y ahí, o sea, ahora estoy en esta cruzada, por así decirlo. En esta mirada como de aspectos más humanos, ¿cómo le ha ido también con los pares? ¿Cuánto se sabe de esto? ¿O estamos acostumbrados en un camino en el que en cosas que ya nos ha ido bien, es muy difícil hacer cambios? Sí, sí, yo creo que efectivamente, como me lo decía una vez un director de una empresa, lo que te trajo hasta acá y esa dificultad, ese éxito incluso pasado, puede significar un peso para adelante, porque cuando uno ha tenido éxito en algunas cosas, de repente rechazas más el cambio, estás más dispuesto al cambio con los fracasos, desafortunadamente, que con los éxitos. Pero el cambio es necesario, porque si no, lo que te sirvió para llegar hasta acá no te va a servir para llegar más adelante. Ahora, ¿cómo hacer ese clic? Porque uno cuando va, como decíamos, si uno está siendo exitoso, va por un buen camino, tratar de parar a cambiarlo suena como incluso contraintuitivo, a diferencia de cuando uno tiene un fracaso, está obligado a innovar. Claro, lo que pasa es que de repente se puede tener éxito, pero también hay que asignarle el debido factor a la suerte del éxito. ¿M? Esta ilusión de que si tú eres perseverante vas a tener éxito es un poquito ilusa. Hay un montón de circunstancias desde el lugar donde naciste, ¿no es cierto? No es lo mismo si una persona nace en una familia pobre en África que si naces hijo de una familia privilegiada en Europa. Entonces todo no se da por tu propia perseverancia, hay un montón de circunstancias. Y cuando empiezas a darte cuenta de esas circunstancias y ves que el éxito de repente no ha dependido de ti, que te tocó simplemente andar bien, a pesar de tus falencias, puedes tener éxito o puedes tener un éxito que sea económico, por decirte un ejemplo, pero que no es un éxito que te deje satisfecho, que te deje a ti en una posición de cierta tranquilidad personal de haber seguido lo que tú pensabas que era tu propósito o lo que tú sientes que es tu propósito y te ves amarrado por tu éxito. Por ejemplo, y ahí tú ves tanta gente de repente en el mundo artístico donde puedes tener éxito muy temprano y sin embargo después viene tal vez, ¿no es cierto?, un problema existencial o un abuso de drogas, una depresión, independiente de que por fuera se vean como familias exitosas o personas exitosas. Esto está muy vinculado con una discusión que estamos teniendo en Chile en los últimos años respecto al mérito. Lo recordé por lo que usted dice, que cuánto del éxito, cuánto de lo bien que le va a alguien depende justamente de su propio mérito, esfuerzo personal, o de dónde nació, de las circunstancias, la educación que pudo recibir. Ahora, ¿quiénes son los más conscientes de eso y cómo lo empezamos a cambiar entonces? Bueno, lo que tú dices, Bárbara, es bien importante, efectivamente, porque creerse meritorio por el hecho de tener éxito en ciertas variables te hace olvidar tu suerte, tu privilegio, tu origen, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tanto el éxito como los desafíos del fracaso
presentan responsabilidades distintas. O sea, ¿cuánto de lo que de este éxito me corresponde a mí y cuánto de esto es una responsabilidad mía por el otro o para el otro? Incluso podríamos dar vuelta al argumento pensando en quienes se han esforzado muchísimo y de alguna manera merecerían y no tienen ese éxito, lo que ha generado mucha frustración, gente que pese a que ha hecho todo bien, ha estudiado, se ha sacado la mugre trabajando, finalmente no llega a lo que se le prometió o él cree que tenía que llegar. Sí, sí, es cierto, pero también yo creo que muchos de los que estamos en el Occidente, y yo creo que Chile es un caso exitista, como se ha dicho en particular, vamos tras una dimensión del éxito, que es el éxito económico. ¿Mm? Y la verdad es que tú puedes ser una persona, o sea, extraordinariamente pobre, que lo único que tienes es plata. ¿Me fijáis? Pero eres una persona que está fracasada en su vida familiar, en su vida de pareja, en la satisfacción personal, pero hiciste plata, por así decirlo. ¿Te fijas? Es una variable extraordinariamente limitada para considerar si una persona es exitosa o no. Pero en este contexto, ¿cómo nace y de qué se trata la metodología TIP? Mira, lo que pasa es lo siguiente, a mí me resultó interesante hace hartos años ya esto de la mentoría, de ayudar a gente que quizás si uno ha tenido el privilegio de haber tenido educación, pero también de haber pasado por algún tipo de altibajo en lo que sea en tu vida, desde salud hasta lo familiar, como te decía, te crea la necesidad de estudiar, por lo menos en mi caso, de aprender más. Y hace un par de años me fui a hacer un posgrado a Francia en cambio, justamente en psicología del cambio, y me resultó extraordinariamente transformador para mí. Y eso es como en una etapa en la que estoy hoy día, yo te diría que uno se da cuenta que es necesario también entregar. Y quise crear esta consultora o de coaching y mentoring para entregar un poco de ayuda en aquellas cosas en que siento que acá de repente estamos poco preparados. Es curioso, llamativo más bien, que esta mentoría o este coaching venga de alguien que estaba en ese mundo, a diferencia de lo que estamos acostumbrados tradicionalmente. Sí, pero fíjate que yo creo que esa es justamente la diferencia. De repente, pucha, con todo respeto, yo he ido al psicólogo, ¿no es cierto?, todo lo que es necesario, ¿eh? Pero, pero de repente ayuda más en lo organizacional, en ciertos problemas, porque también hay que entender que las organizaciones, como viene el nombre de organismo, son un organismo que también puede estar sano o enfermo, igual que las personas. ¿Ok? O que pueden necesitar un reordenamiento para mejorar podríamos decir, su potencia en lo que hacen o darse cuenta que lo que hacen no es lo que quieren hacer. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, la misma experiencia de vivir en organizaciones, en startups, en empresas familiares, en directorio, te hace ver lo difícil que es trabajar entre personas y no solamente con planillas, con producción o con datos. Y es ese lado el que Deep y yo, por supuesto, estamos hoy día más preocupados de las personas. ¿A quiénes está dirigido? ¿En quiénes están pensando? Mira, está dirigido a personas que justamente teniendo o no éxito sienten cierto nivel de frustración, te diría yo. Sentís que algo por así decirlo, algo desentona en esta orquesta que desde afuera te pueden decir, oye, está muy bien, o incluso te pueden decir que no suena bien, pero tú dices, no encuentro exactamente dónde está, pero sé que podría ser distinto. Yo diría que es ahí, si tú tienes esa inquietud, hay algo que te das cuenta que no estás resolviendo y que no necesariamente lo vas a resolver con los libros o con una mirada racional y numérica. Hay que empezar a sentir. Y yo te diría que hay que despertar ciertas capacidades que están durmiendo adentro de nosotros, como por ejemplo la intuición, y empezar a respetarlas un poquito más y sacarlas a flote.
Hay algunas caricaturas instaladas o quizá mitos respecto a cómo es la vida o la personalidad de los empresarios, de los ejecutivos. ¿Cuáles ve ustedes que son las diferencias respecto a lo que se cree y cómo finalmente es en la realidad? Mira, yo creo que lo primero que te quiero decir es de pasarlo bien, de pensar de que porque tú te fue bien en una empresa o te fue no tan bien en otra, o porque tienes un cargo que te da cierto nivel de lucas o cierto nivel de estatus, tú lo estás pasando mejor. Y es completamente falso. De repente, o sea, te insisto, ese dicho, o sea, hay personas tan pobres que lo único que tienen es plata, o lo único que tienen es estatus, y ese estatus o esa plata lo hacen adictos a ello. Y de repente, esto lo decía Víctor Hugo, poner tu plata al frente tuyo y decirle, tú me perteneces, porque si no puede pasar al revés, que tú le perteneces a aquello que tienes. ¿Te fijas? Y ahí viene la tragedia, de que tú te haces esclavo del estatus, te haces esclavo de las lucas o de tu empresa y resulta que te pones al servicio de ella, de alguna manera, o de esas cosas, pero no eres libre, no te satisfaces y puedes estar tremendamente amargado. Y yo creo que en particular hay una soledad, lo decía un gran psicólogo chileno, Moisés Aracena, la soledad del empresario. ¿Cuánta gente que todo el mundo alrededor o más lejano piensa que está bien y lo están pasando re mal, fíjate? O bien está rodeado de mucha gente, pero que está buscando algo, o que tiene algún interés, Mm, quizás. súper buen punto, Bárbara, exactamente. También está esa inseguridad, ¿no es cierto?, de si está por mí o está por lo que represento. ¿Te fijas? O sea, está la persona y el rol. Y es una confusión que puede ser muy desagradable cuando la gente te busca por el rol, que el rol es un paquetito, ¿no es cierto? Es un envase. Y se sorprende con la persona que vive adentro, que puede ser una persona que sufre, que lo pasa mal, que tiene inseguridades, que está deprimida. Ojalá no sea el caso, pero es muy posible que alguien que vive modestamente, ¿no es cierto?, pueda tener una vida más rica y más satisfactoria que una persona que vive supuestamente en riqueza o éxito, considerando, por supuesto, un ingreso también mínimo y una situación de mínima dignidad, ¿no? Ahora, todo lo que hemos estado hablando tiene que ver, o pensando en gente que ya ha desarrollado una carrera, que tiene algún problema en estos momentos, dentro de que sea, pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué habilidades, qué cambios cree que hay que hacer para que no nos pase esto justamente y tengamos que hacer un cambio en el camino? Yo te diría que, súper buena pregunta, es la carrera esta, la carrera particularmente tecnologizada que tenemos en Occidente y en particular en Chile. Pensar que existen soluciones técnicas para todo. ¿M? Que si yo descubro cuál es la fórmula, por así decirlo, puedo ganar esta discusión, puedo ganar los votos, y la verdad es que la parte del sentimiento se hace fundamental. Y si tú haces tu vida sin considerar el sentimiento, hay algo vacío, hay algo que nos hace tremendamente humanos y no máquinas, que es en la capacidad de sentir y la capacidad de entonces de intuir, la capacidad, el sentimiento habla más bajito de repente. Entonces, salvo que sea un sentimiento de angustia o de terror o de repente ojalá de amor o de felicidad, hablan más bajito. Y cuando hablan más bajito uno no los escucha. Y lo único que escucha es su propio ruido, ¿me entiendes? De avanzar en una dirección sin entender que quizás estáis avanzando en la dirección equivocada. O no es la única de las dimensiones que tenéis que considerar. Ahora, ¿cómo generamos el equilibrio? Ahí está la dificultad principalmente. Bueno, ahí está la dificultad y ahí están las herramientas que, que existen hoy día para despertar aún en aquellas personas que son muy racionales o técnicas, la, esta capacidad de sentir, de prestarle atención a lo que sientes e incluirlo en esta mezcla, ¿no? En la cocina, tú vas a incluir todos tus datos y después vas a decir, bueno, ¿y qué siento?
¿qué siento con esto? Y esto que siento, ¿está alineado con lo que estoy haciendo? Y si no está alineado, el tomarse, que se hace cada vez más necesario, y me extiendo un poquito, si me permites, pero de, de la necesidad de reflexión, ¿no es cierto? Desde los filósofos griegos hasta aquellas personas destacadas en religiones o cosas de ese tipo, tenían tiempo para la reflexión. La pura acción es enemiga de la reflexión. Y la reflexión y el prestar atención a ciertos sentimientos, a emociones que te embargan, es parte de lo que nos hace humanos y parte de lo que nos puede hacer alinearnos mejor en nuestro camino. Finalmente, y en base a la experiencia que usted ha tenido con toda la gente que ha podido conversar, los cambios que se han generado, ¿qué es lo que ha identificado que a la gente le cuesta más desprenderse de la cultura o de su costumbre o algo que ya lo tiene tan instalado dentro que le cuesta mucho sacar? Fíjate que yo creo que es muy buena pregunta. Es esencialmente esa creencia de que en el pensar está la solución. Si yo pienso más, voy a encontrar la solución. Y yo diría que estamos como esclavos del pensar. ¿Te fijas? O sea, el pensar me va a resolver esto. Si yo pienso más, voy a encontrar una buena solución. Y de repente es al revés. Es déjate de pensar y preocúpate de prestarle atención a lo que estás sintiendo. Y ahí hay un mundo por descubrir que te puede dar soluciones que el pensar va a poder digerir con mucho mayor facilidad una vez que sabes lo que sientes. Claro, muchas veces incluso puede paralizar el pensar tanto y no tomar una decisión y se demora, paraliza. O te estás arrancando de lo que sientes tratando de pensar. O sea, ya estoy nervioso. Voy a pensar en cómo resolver. Voy a pensar, oye, pero ¿por qué estoy nervioso? ¿Qué puede ser lo que me tiene así? ¿Qué me tendría más tranquilo? No es exactamente el pensar, es sentir un poco más y prestarle atención a, a esa voz que habla despacito, pero que te dice cosas bien importantes. ¿Qué es lo que estás sintiendo detrás de esa angustia? ¿Por qué estoy tan nervioso? ¿Por qué tengo tanta angustia? Y dejarla reposar un poquito. Y ahí salen soluciones muy bonitas de repente. Nos quedamos entonces con eso, vamos a tener que dar una reflexión un poquito, o hacerle caso a nuestras emociones a veces, puede ser una buena idea también. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Ricardo, que tenga un muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.